Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a este nuevo videito donde en la unidad 3 de la materia régimen fiscal veremos la jerarquía de leyes en materia fiscal. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Como veíamos en el primer videito, nosotros tenemos algo llamado soberanía. Entonces, cuando existe esta partecita en la cual nosotros estamos supeditados a las leyes, lo importante es establecer a qué ley le hago caso. Primero, tenemos muchísimas leyes en materia fiscal, en derecho común, o sea, hay cantidad de leyes, entonces lo importante es tener la observancia clara de cuál es en jerarquía a la que le tengo que hacer caso primero, cuál sigue, cuál sigue, cuál sigue, cuál sigue, porque les tengo que ser muy honesta. En la legislación mexicana también vamos a tener momentos en donde las mismas leyes se contraponen una con otra. Aquí la esencia será verificar a cuál le voy a hacer caso, ¿de acuerdo? Bueno, para esto vamos a establecer que esta jerarquía de leyes en términos de la legislación mexicana tiene un antecedente histórico que es con Kelsen, que él, un doctrinario del derecho fiscal, nos dice que tendríamos que establecer esta pirámide de leyes para que tengamos el uso claro de la aplicación de las mismas, ¿sale? Bueno, en términos nacionales, la ley máxima que nos rige es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sale? Entonces, recordemos que ya en los dos videos anteriores decíamos, en la Constitución, en el artículo 31 constitucional, en su fracción cuarta, nos daba la obligatoriedad de las contribuciones y de ahí se desprende entonces todo lo que tiene que ver con el régimen fiscal o derecho fiscal. Inmediatamente después vienen los tratados internacionales, ¿sale? Que muchas veces está a la par de la Constitución, porque para el Estado mexicano tiene mucho peso sus relaciones públicas y en materia tributaria toma un sentido muy importante por el tema del comercio exterior. Cuando hay un tratado internacional de por medio, muchas veces todo lo que tiene que ver en materia arancelaria, que son los impuestos que están determinados al comercio exterior, se hacen a un lado o se hacen más pequeñitos para salvaguardar esta relación entre naciones. Inmediatamente después viene el Código Fiscal de la Federación. En este se tipifican todos los derechos del sujeto activo, que es el Estado, y las obligaciones del sujeto pasivo, que somos nosotros. ¿Se dan cuenta? Solamente el Estado tiene derechos y nosotros tenemos obligaciones. Y aquí nos dice qué es lo que vamos a hacer en materia genérica de contribuciones. Nos da las reglas generales. De ahí que después vienen las leyes específicas, las que me hablan de una contribución en específico. La ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, la ley de derechos, donde se establece artículo tal, fracción tal, de la certificación de nacimiento. O sea, cuando voy a pagar un acta de nacimiento, no es que llego y digo, ay, me da un acta de nacimiento. Lo que voy es que pago una fracción de una ley específica. Cada una de estas leyes tiene sus propios reglamentos. Las leyes me dicen qué hacer, mientras que el reglamento me dice cómo lo voy a hacer. Vamos de lo general a lo particular. Por eso en esta pirámide, después de estas leyes específicas, vienen los reglamentos. Ahora, ¿qué pasa cuando el tema fiscal no es el centro, sino que hay muchas cosas alrededor? Tenemos como posición número 6 al derecho común, es decir, todas las otras ramas que no son fiscales y que al final del día tienen esta relación directa o transversal, como puede ser el código de comercio, como puede ser el tema laboral, porque acuérdense que dentro de la ley del impuesto sobre la renta me dice que las personas que perciben un salario serán tomadas como trabajadores, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la ley federal de trabajo para tipificar al trabajador? ¿Sale? Entonces, a partir de eso es que hacemos caso del derecho común para hacer esta transversalidad. Después del derecho común vienen los decretos. ¿Qué son los decretos? Son aquellas leyes a manera de ley específica, como tenemos en el punto número 4, que no pasan por un proceso legislativo,
¿sale? Sino que el presidente de la República tiene la facultad de generar una ley en ipso facto, es decir, inmediatamente, porque hay un tema de seguridad nacional. Entonces, los decretos ayudan a salvaguardar a la nación. Por ejemplo, en 2019, cuando desafortunadamente muchos estados sufrieron por el terremoto, resulta que en ese entonces Enrique Peña Nieto lanza un decreto donde dice que todas las ciudades o municipios o estados que estaban en la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación como zona de desastre no iban a tener carga tributaria u obligación tributaria a partir del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de ese ejercicio, sino que se iba a trasladar al siguiente. Había una facilidad fiscal a manera de una ley porque el presidente de ese entonces así lo consideró conveniente, ¿de acuerdo? Después de esto viene la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es cuando los estudiosos del derecho, los magistrados, los jueces, llevan a cabo la resolución de un caso que no se encuentra tipificado en ninguna de las leyes porque es un caso extraordinario, es un caso especial. Un ejemplo de esto podemos retomar hace algunos años, la custodia cuando el contrato conyugal se terminaba, es decir, había un divorcio, la custodia de los hijos se iba de manera inmediata con la mamá, pero resultaba muchas veces que quien tenía los problemas, se me ocurre, de drogadicción, de alcoholismo o alguna enfermedad mental, era la mamá. Híjole, ¿y ahí cómo hacerle? Si la ley decía que de inmediato la custodia, la guardia y custodia la tenía la mamá. Entonces, la jurisprudencia es cuando ya estas personas que tienen todas las facultades entran a hacer la resolución de ese tipo de conflictos porque son casos especiales y queda asentado porque si vuelve a tener recurrencia, entonces ya se sabe cómo manejar el caso hasta que se convierte en una ley. ¿De acuerdo? Bueno, punto número 9 o peldaño número 9, resolución miscelánea fiscal. La resolución miscelánea fiscal es una facilidad administrativa que el Servicio de Administración Tributaria, que es el órgano desconcentrado, es decir, está la Secretaría de Hacienda y se desprende un hijito que se va a encargar directamente de los impuestos y que nos va a dar ciertas facilidades a nosotros contribuyentes, porque ya de por sí el Código Fiscal de la Federación solo nos da obligaciones. Entonces la resolución miscelánea fiscal trata de darnos esas partecitas de respiro. Por ejemplo, ¿qué dice la resolución miscelánea fiscal en temas de presentación de declaraciones? En términos genéricos, personas físicas, personas morales presentarán su declaración provisional a más tardar el 17 del mes inmediato posterior. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en el mes de enero, en el mes de febrero, a más tardar el 17, tengo que presentar mi declaración. 18 ya es extemporánea y puedo tener ciertas repercusiones. Resolución miscelánea fiscal me dice, oye, tranquilo, respira. Vamos a darte unos días adicionales, te vamos a dar una facilidad, de tal manera que si tu día de nacimiento termina con 1 o con 2, te regalamos un día más. Si termina con 3 o con 4, te regalamos 2 días más. Si termina con 5 o 6, 3 días más y así sucesivamente hasta llegar al 9 y el 0. Y vamos aumentando un día, un día, un día. Entonces, del 17 nos extendemos y además me dice, si además el 17 cae viernes, no te preocupes, tienes hasta el lunes y de ahí los días adicionales por tu fecha de cumpleaños. Que si el lunes es inhábil, bueno, entonces hasta el siguiente día hábil y contamos los días adicionales. O sea, la resolución miscelánea fiscal me da facilidades administrativas. Después, en el peldaño 10, tenemos las circulares administrativas. Son todas aquellas circulares, les iba a decir, todos aquellos documentos que me ayudan a que todo el tema de oficina, todo el tema de administración pública se pueda dar a conocer con toda la población en general, porque recordemos que nosotros vamos a tener ese contacto directo con la administración pública, ¿sale? Como ejemplo,
Se tomará periodo vacacional de tal día a tal día. La plataforma del SAT no funcionará o tendrá mantenimiento de tal día a tal día. Entonces uno ya prevé los tiempos. Reglamento del SAT, cómo funcionan de manera interna las cosas en la oficina y cómo nosotros nos tenemos que acatar a estas. Porque el reglamento del SAT, por ejemplo, marca en cuestión de trámites, a ver, quiero inscribirme al Registro Federal de Contribuyentes y tener mi RFC, ok. ¿Cuáles son las reglas para poder tramitarlo? ¿Cuáles son las reglas en la oficina? ¿Cuáles son las reglas en el lugar? Ese es el reglamento del SAT. Y por último, los principios generales de derecho, que son estos preceptos de donde la sociedad marca pautas del derecho. Por ejemplo, primero en tiempo, primero en derecho. ¿Eso qué quiere decir? Está la fila para comprar las tortillas. El que llegó primero será atendido primero, tiene primer derecho. El que llega después, segundo en derecho, ¿sale? En términos fiscales, primero en tiempo, primero en derecho, ok. Presenté mi declaración. Al otro día me mandan un requerimiento por la declaración, con la pena yo ya la presenté. No surte ningún efecto esa situación, ¿sale? Ejemplo, tratar igual a los desiguales, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Ok, muy bien, ese es un principio general de derecho. ¿Cómo es su aplicatoriedad? Ok, o sea, igual a las personas físicas, igual a las personas morales, pero no en el mismo sentido persona física, persona moral, porque son elementos diferentes, ¿sale? Bueno, pues entonces yo espero que les haya quedado clara la información, que haya sido de su utilidad y saben que cualquier cosa estoy para servirles. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente cápsula. Adiós.